Bienvenidos alumnos. El desafío de hoy es, dada esta función, determinar las diferentes derivadas parciales y de segundo orden. Entonces, vamos a partir primero con la derivada parcial respecto de x, quiere decir que todo lo que tenga y es una constante. Por ejemplo, acá tenemos la derivada de un producto, ¿cierto? Vamos a aplicar la regla de la derivada de un producto, pero la derivada de x es 1 por la misma exponencial y después cuando nos toque derivar la exponencial, como tiene la variable y, nos va a dar 0. Por lo tanto, sería solamente 1 por la exponencial de e elevado a 3i. La derivada del seno es coseno, ¿cierto? La derivada del seno es coseno por, aplicamos la regla de la cadena, la derivada de 2x menos 5y. Recuerden que solamente derivo 2x, que sería 2, porque la derivada de 5y sería 0. Por lo tanto, la primera derivada parcial nos queda exponencial más 2 coseno de 2x menos 5y. ¿Okay? Cuando nos piden la segunda derivada de la segunda derivada parcial respecto de x, tomo esta misma derivada parcial respecto de x y la vuelvo a derivar. Entonces, la segunda derivada parcial respecto de x, recuerde que x es mi variable, y sería mi constante, por lo tanto esto me daría 0, la derivada de esto sería 0, mantengo el 2, la derivada del coseno sería menos seno de 2x menos 5y, y la derivada del argumento que sería 2 solamente. Por lo tanto, la derivada de segundo orden, la derivada parcial de x respecto de segundo orden sería menos 4 sen de 2x menos 5y. Ahí tengo la segunda derivada parcial respecto de x. Y cuando nos piden, por ejemplo, la derivada parcial de x respecto a y, entonces voy a derivar la función, la derivada respecto de x e y, entonces voy a f de x, a la derivada parcial de x, pero derivo respecto de y, derivo respecto de y, entonces x va a ser una constante. La derivada de la exponencial sigue siendo la misma exponencial, por la derivada de 3y sería menos 3. Más, vuelvo a la misma función, hasta que está aquí, y estoy derivando respecto de y. Nos queda 2 por la derivada del coseno sería menos seno de 2x menos 5y, y recuerde que me interesa y, que sería menos 5. Por lo tanto, la derivada parcial de x respecto de y, porque y es mi variable, sería menos 3 por la exponencial, y aquí sería 2 por 5 son 10, positivo, seno de 2x menos 5y. Y ahí tengo la tercera derivada parcial de x respecto de y. Muy bien, entonces ahí ya tenemos como la primera etapa resuelta. Por otro lado, cuando nos piden la derivada parcial respecto de y, ahora y es mi constante, o sea, mi variable, perdón. Por lo tanto, vamos acá, de nuevo la derivada de un producto, por lo tanto x se mantiene, y nos queda la derivada de la exponencial por la derivada del argumento de la exponencial, que sería menos 3. Entonces ya tenemos la primera parte, que nos sería menos 3x exponencial de 3y. Ahora, para poder derivar el seno, la derivada del seno sería el coseno. Coseno de 2x menos 5y por la derivada de, me interesa ahora, y. Por lo tanto, la derivada de menos 5y sería menos 5. Si lo ordenamos un poquito, nos queda 5 coseno de 2x menos 5y. Bien, ahí tenemos la primera derivada parcial respecto de y.
Vamos a hacer la derivada de segundo orden, la derivada parcial de segundo orden respecto de y. Y vamos a obtener nuevamente, digamos, esta misma respecto de y. Por lo tanto, el 3x lo conservo y nos queda la exponencial de menos 3i por menos 3 menos 5 por la derivada del coseno sería menos seno de 2x menos 5i. Recuerden que estamos derivando respecto de y, por lo tanto, acá sería solamente el 5, deriva respecto del 5. Si ordenamos un poquito la derivada de segundo orden, nos quedaría 3 por 3 son 9, x exponencial de menos 3i. Y negativo, negativo, positivo nos da negativo, 5 por 5, 25. Seno de 2x menos 5i. Y ahí tenemos la derivada de segundo orden de la derivada parcial de segundo orden de y. Y finalmente vamos a hacer vamos a derivar la función y respecto de x. Por lo tanto, x va a ser mi variable. Aquí. Entonces, la derivada de 3x, de menos 3x sería 3 por la exponencial de menos 3i menos 5 por la derivada del coseno sería menos seno de 2x menos 5i por la derivada de 2x, que sería 2. Si ordenamos un poquito esta derivada parcial, nos quedaría menos 3 exponencial de menos 3i. Negativo, negativo daría positivo. 2 por 5 me da 10 sen de 2x menos 5i. Muy bien, alumnos, aquí tenemos la última derivada parcial de y respecto a x y hemos calculado todas las derivadas solicitadas. Nos vemos en una próxima ocasión.